Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad de la Mentira, el capítulo número 32. Hola Carmen, ¿cómo Hola, estás? buenos días a todos. Bien, pues nada, a una nueva entrega estamos. Así es. Y una nueva entrega que se las trae. Ha llegado la hora de la verdad. Y a lo mejor dirás, pero ¿qué verdad? ¿Pero esto qué están diciendo? Bueno, vale, pues te lo decimos en forma de pregunta. ¿Sabes cuánto de autoengaño hay en tu vida? Porque de esa verdad se trata. ¿Y sabes cómo averiguar cuánto de autoengaño hay en tu vida? Bueno, pues si quieres saber más de cuánto y cómo, quédate. En la verdad de la mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien, Carmen, la verdad de la mentira. Porque de eso se trata, de ¿Sí? averiguar cuánta mentira inconsciente hay en nuestra vida para vivir de verdad. Bien, y ahora faltaría. ¿Y sabes para qué? ¿Sabes para qué necesitas hallar ese posible autoengaño o esa mentira? ¿Sabes para qué? Pues para vivir en paz, para vivir sin malestares. Porque aunque no te lo creas, los malestares tienen que ver con nuestras historias emocionales, sentimentales. Mucho, mucho, mucho. Mira, yo os diría para mí que todo, conjuntamente con las ideas mentales, ¿eh? Pero bueno, es mi criterio. Bueno, entonces, dice Ismael, ha llegado la hora de la verdad. ¿Y cómo hacemos esto? Ismael, se preguntarán, ¿cómo y qué tengo yo que ver? ¿Por qué yo tengo que tener alguna mentira? No, si no decimos que la tengas que tener. Lo que te decimos es que busques saber. ¿Y cómo lo hacemos? Pues eso es lo que vamos a haceros aquí, explicaros cómo lo hacéis, Claro. desde cómo lo hacemos en la escuela, Ujú. ¿eh? A ver qué os parece. Al final, todo esto no deja de ser, no deja de parecer una teoría, ¿no? ¿Mm? A ver, pero vamos a ver, ¿cómo que autoengaño? Si yo sé lo que Claro. hago, pues yo me levanto y desayuno y voy a mi trabajo y después me voy a tomar algo con los compañeros o no sé qué y cuando llega el momento, pues o voy a visitar a mi familia o voy a pasar un fin de semana no sé dónde o me voy de vacaciones, yo tengo claro. Pero ¿cuánto de eso es fruto de una necesidad de darle sentido a una vida que no te gusta mucho, que no te agrada mucho, que tiene una carga de estrés, de sufrimiento importante? ¿Cuánto? Por tanto, ¿cuánto es elegido de verdad o cuánto es una manera de buscarte compensaciones, entre comillas, de buscar salidas, evasiones incluso, para ir sobrellevando la vida? Y otra cosa que os queremos recordar, que lo hacemos y quizás no hayáis caído, no lo sé, es cómo nos personalizamos en todo. Es decir, nosotros como creadores de pensamientos, sentimientos y la propia acción, no nos damos cuenta de que acabamos creyéndonos que somos el pensamiento, el sentimiento e incluso nos convertimos en la propia acción. Entonces, esto nos gustaría deciroslo de varios modos, ahora pasaré a mi compañero la palabra, para que lo digamos de varios modos hasta que vosotros lo integréis. Nos convertimos en lo que pensamos, en lo que sentimos, el sentimiento que sentimos. Y esto tenemos que dejarlo de hacer porque no somos eso. Nosotros somos los creadores de esto, pero no somos eso. Entonces, hay que recordarlo muy a menudo porque es la única manera que tenemos de salir de ello. Te paso la palabra. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Carmen? Lo que está diciendo Carmen es, si yo no sé quién soy, pues yo acabo identificándome con lo que creo que soy. Vale. ¿Y qué es lo que creo que soy? Pues lo que puedo ver, lo que puedo percibir, lo que puedo hacer. Es decir, todo lo que está fuera de mí es lo que ha determinado quién soy. Y todo lo que está fuera de mí es lo que me doy cuenta que pienso, lo que me doy cuenta que siento, si es que me doy cuenta, lo que hago, sobre todo, los resultados que obtengo, los recuerdos de lo que he hecho y he experimentado en mi vida. Es decir, son todos elementos externos, externos en cuanto a que se manifiestan
ocurren en esa interrelación con el mundo los que acaban definiendo quién soy yo. Y en función de eso, yo actúo. Esto me gusta, hago más. Esto no me gusta, hago menos. Esto me satisface, busco más. Esto me estresa, no lo hago. Es decir, vamos reaccionando ante una serie de historias que están todas fuera y así hemos ido construyendo nuestra vida y nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra manera de vivir en el mundo. Y por eso cuando alguien nos dice algo nos lo tomamos como personal. Por eso cuando me rayo porque no hago nada más que pensar una cosa y otra, acabo pensando o acabo creyendo que es que soy un retorcido. O cuando siento algo que me embarga y me anula, no puedo más y necesito salir a tomar el aire y desconectarme porque ya me supera. Exacto, y es que el mundo se acaba por un instante y solo focalizas en esa preocupación, ocupación, y ya no hay nada más. Y si es en el trabajo, pues te olvidas de tu familia, y si es de tu familia, te olvidas del trabajo, y esto es lo que hacemos, focalizarnos, pero convertirnos en ese algo. Por eso incidimos, nos convertimos en eso, y tú no eres eso. Entonces, como dice Ismael, si supiéramos quiénes somos, pues la identificación no estaría fuera, estaría dentro, en lo que somos. Eso es. Entonces, ¿qué significa o por qué se da ese autoengaño? Pues se da porque hemos vivido una vida inconsciente. ¿Y qué significa una vida inconsciente? Pues una vida vivida desde ese ser externo, exterior, que se oculta todo aquello que rechaza, todo aquello que no le gusta, todo aquello que le da miedo, todo aquello que le provoca un sentimiento de maldad, de oscuridad, de que no está bien. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que todo eso determina nuestra vida. ¿Es elección nuestra? No, no es elección nuestra. No porque No es vivimos elección nuestra. inconscientes. Claro. Es decir, eso está ahí, es una bola, una especie de bola que se ha ido acumulando y que determina cómo yo respondo. Determina lo que creo que me gusta, determina lo que creo que quiero hacer, determina lo que creo que no me gusta, determina lo que evito a toda costa, determina todo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir simplemente que si yo empiezo a hacerme las preguntas adecuadas, que vamos a decir cuáles son, si yo empiezo a hacerme las preguntas adecuadas, yo voy a descubrir toda esa bola que se ha ido formando. ¿Y eso qué me va a permitir? Pues me va a permitir elegir libremente. Es decir, ¿eso significa que voy a seguir haciendo el mismo trabajo o que voy a cambiar de trabajo? Da lo mismo. Cambiaré de trabajo si crees que es lo oportuno o seguirás en el mismo lugar, pero no te engañarás. Y no engañarte significa que no te provocará ni el mismo nivel de satisfacción ni el mismo nivel de lucha. Porque Contigo. dicho de otro modo, no es lo que hagas, sino desde donde lo hagas, que es lo que te queremos explicar. Eso Y es. ahora verás, qué interesante. A Hay ver, tres ¿quién empieza? preguntas, hay tres Tres preguntas. preguntas muy importantes que nos pueden ayudar mucho para empezar a desenredar la madeja, a encontrar todo eso que se ha ido ocultando y que ahora determina nuestra manera de actuar y nuestras preferencias. Hay dos preguntas que a lo mejor ya puede que incluso algunos de vosotros o vosotras ya os hacéis, que es el por qué y el para qué. Y hay una tercera pregunta, que es la más importante de las tres, que es el desde dónde, y que apunta directamente hacia adentro nuestro. Primera pregunta, ¿por qué? Carmen. Pues el por qué tiene que ver con una memoria del pasado o con algo que ha sucedido y que no está aquí ahora. Y entonces lo que buscas en un cambio de trabajo, lo que tienes que buscar, por ejemplo, imagínate, es hacerte la pregunta, ¿por qué quiero cambiar de trabajo? Pues ahí aparecerán, solo con hacerte la pregunta, aparecerán las propias respuestas que las tienes ocultas. La historia ha sido que esa falta de comunicación con nosotros, esa falta de monólogo consciente contigo mismo, esa falta de acompañamiento a ti y de estar presente en ti ha hecho que no sepas que tú tienes la pregunta y tienes la respuesta.
Entonces, el formularte el por qué es porque tú mismo vas a darte el por qué tú quieres hacer eso y te vas a hacer consciente. Y a partir de ahí es que a lo mejor ya ni tienes que hacer el siguiente paso. No digo de la pregunta, sino en tu vida. Ni siquiera lo tienes que hacer. Si averiguaras tú solo el por qué. Claro, el por qué, cuando yo me pregunto, pero a ver, ¿por qué quiero tomar esta decisión? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero ir a este lugar? ¿Por qué quiero emparejarme con esta persona? ¿Por qué quiero tener un hijo? ¿Por qué quiero lo que sea? Y entonces, pues mira, porque me siento mal, porque mi jefe me trata mal, porque ya me he cansado de este trabajo, porque llevo muchos años aquí y quiero cambiar de aire, porque algo. Siempre va a salir, ¿no? Un porqué. Y que tiene que ver, como dice Carmen, con un motivo que normalmente está en el pasado, que tiene que ver con tu historia y que es la causa que está detrás de eso que quieres hacer o esa decisión que quieres tomar. Bien. Después está la otra pregunta. ¿Para qué? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es el objetivo, Carmen? Pues lógicamente el para qué es un anhelo, es algo que tú querías conseguir y está claro que vas a por él, a por ese anhelo. Es el para qué, es la conclusión, es el propio premio que tú buscas o el propio deseo alcanzado y el anhelo conseguido. Y tú tienes que averiguar a través de la pregunta cuál es exactamente lo que tú, el para qué tú haces esa acción, cambias de trabajo, cambias de esto, te vas a vivir a otro lugar, etcétera, Ujú. etcétera. Y te la tienes que hacer tú. Claro, y ahí pueden salir pues, para ganar más dinero, para estar más cerca de casa, para no estar solo, para no sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, ¿por qué? Causa, origen, pasado. ¿Para qué? Objetivo, meta, logro, necesidad, futuro. Bien. Y ahora viene la verdadera pregunta, la que va a marcar la diferencia, la que te va a permitir no engañarte, no engañarte a la hora de tomar esa decisión o a la hora de actuar. No engañarte. Ojo, es muy importante. No se trata de que cambies tu decisión. No se trata de que dejes de hacer lo que quieres hacer. No. Se trata de que mientras que estás tomando esa decisión o estás actuando, no lo estés haciendo desde un engaño a ti mismo. Es muy importante. La verdad te hace libre, no te obliga a cambiar, te hace libre. Luego tú decides. Y esa pregunta es el ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Es decir, ¿desde dónde? ¿Desde cuál es la verdadera motivación interna, inconsciente, oculta, que está detrás de ese anhelo, de esa necesidad? ¿Cuál es el verdadero motor? ¿Cuál es la verdadera intención que está detrás de esa decisión? Carmen. Pues sí lo has dicho tú todo. Es la verdadera intención con la que realizas las cosas, desde donde vienen esos anhelos que te decíamos antes. Es una intención y es subliminal, siempre la hay. No tiene nada que ver con lo que tú digas con la boca. ¿Por qué? Pues porque moralmente, hallando la moralidad de cada uno de nosotros, a lo mejor eso, que la verdadera intención, pues tú mismo opinas que no está bien pensar eso o sentir eso. Y entonces te lo ocultas. Y por eso queremos ayudaros a que encontréis el desde dónde ante todos los actos de vuestras vidas. Y os lo preguntéis. ¿Con qué fin? Con el que ha dicho Ismael, con el de ser libres. Eso es. Porque estamos condicionados por algo que hemos creado nosotros y es por no hallar el desde dónde actúo, desde dónde me levanto todas las mañanas. ¿Me levanto con buen ánimo y con alegría o me levanto porque no me queda otra? Estoy cansado de vivir y me invento irme al gimnasio con el fin de evadirme de mi realidad interna, por ejemplo. El Ujú. desde dónde aquí marcaría. Marcaría porque aunque tú te vayas al gimnasio para distraerte, tu estado interno sigue almacenándose. Y si tu estado interno es desesperanza, tristeza y dolor, de un modo u otro saldrá, Eso aflorará. es.
Y tú buscarás el gimnasio o mil cosas más de evasión, pues para no ver tu realidad diaria. Entonces, por eso estamos transmitiendo el desde dónde, para que sepáis hallarlo. Recordar que nuestro trabajo consiste, el que estamos haciendo en la escuela, en hacerte tú, todo lo puedes hacer tú, eres tú el único que puede hacer tu propia autogestión, eres tu maestro y desde ahí tú puedes hacer lo que quieras, Eso es. contigo, lógicamente. Claro, porque en el fondo de eso se trata, vivir consciente. No se trata de iluminarte. Eso, bueno, ocurrirá o no ocurrirá y ya veremos qué es eso de la iluminación. No, se trata de que tu vida sea real y verdadera, que no te engañes y fruto de eso que puedas vivir más en paz y tranquilo. Vamos a poner un ejemplo, porque pareciera que esto pareciera complejo y lo es por falta de hábito, no porque sea complejo en sí mismo. No tenemos costumbre de hacernos estas preguntas, no No, tenemos no hay costumbre. Exacto, no tenemos costumbre de indagar dentro nuestro y de entrada nos puede parecer difícil. Cuando yo echaba la vista atrás, en mi personalidad había un rasgo muy marcado, que era el de el ser servicial, el de, pues eso, ofrecerme para ayudar a los demás, el facilitarle la vida a los demás. Y os puedo decir que era una característica de la que yo me vanagloriaba, era como que me gustaba. Y de hecho, había gente que la apreciaba, que apreciaba esa capacidad mía de ponerme al servicio de los demás. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo no sabía, desconocía profundamente, era la amargura y la insatisfacción que había dentro mío, fruto de ese mismo actuar. Me explico. Yo no era servicial porque quisiera ser servicial conscientemente. Descubrí que era servicial porque en el fondo me sentía tan poca cosa que lo que estaba haciendo era demandar amor. Es decir, si yo era servicial con los demás me iban a querer, me iban a valorar y así yo me iba a sentir querido porque yo no me quería a mí mismo. Pero ¿qué ocurría? Que como lo que había de fondo, el desde donde yo era servicial era una tremenda baja autoestima y una falta de amor a mí mismo, pues yo no recibía de vuelta un reconocimiento o un que me sirvieran a mí. No. De hecho, incluso había gente que se aprovechaba. ¿Por qué? Porque el verdadero motivo, la verdadera intención, el desde donde yo era servicial, era desde un no quererme a mí, poner en primer lugar a las otras personas y por tanto lo que yo recibía de vuelta, pues era que las personas me ponían en segundo lugar. Es decir, no conseguía lo que yo tanto anhelaba con ese servir, con ayudar. No lo conseguía. Entonces, pero yo todo esto no tenía idea. Yo pensaba que era un buen chico. Yo quería ser un buen chico. Yo anhelaba ser un buen chico. No, yo quería que me quisieran. Y me frustraba enormemente. Pero yo no lo sabía, porque yo pensaba que era muy bueno y pensaba que eso era suficiente pago. Y no me daba cuenta el nivel de frustración y de amargura interna que estaba acumulando. No me daba cuenta. Haciendo estos trabajos, empiezo a descubrir ese resentimiento, empiezo a descubrir ese desde dónde. Y entonces ahora resulta que cuando yo decido ponerme al servicio, lo hago sin carga, sin resentimiento, sin remordimiento. Lo hago de verdad en paz. Pues a mí me viene a contar también y hablar de mi libro, como tú, ¿eh? Voy a hablar de mi libro y os cuento. Pues yo también empecé de una manera muy similar como Ismael y luego yo me he encontrado con muchísima gente con ese anhelo del que os voy a hacer partícipe. Yo quería ayudar a los demás, yo me encantaba ayudar a los demás. Eh, Tenía una necesidad grande y de hecho yo empecé con Reiki, una técnica, me encantaba pues asistirlos en el servicio, como decía Ismael. Hasta que descubrí que eso no era exactamente hacia afuera, sino la gran necesidad de ser ayudada yo, de mi pedida de auxilio, de que yo tenía un montón de traumas de niña
de mis vivencias y tal. Y entonces me llevaba a ese anhelo constante de querer ayudar a los demás. Esto no quiere decir que tengamos, ni que Ismael ni yo, que os estemos diciendo que no hagamos esto por nadie, no, al contrario, todo lo contrario, pero cambiemos el desde dónde. Y Eso es. cambiar el desde dónde es, me ayudo yo y por ende ayudo, no busco nada a cambio, de verdad, no busco nada. Es que este es un juego, porque el juego del que ha hablado Ismael es que había una manera de pago y era gratitud, pero tampoco encontramos gratitud. Yo creo que muchos de vosotros os identificaréis con esto porque habéis dado y no habéis recibido lo mismo que dais, ni siquiera gracias. Esto en mi consulta me lo decían mucho. A mí es que ni gracias, normal, porque ellos, los otros, no están aquí más que para hacerte ver a ti. Y eres tú el que no te das las gracias, y eres tú el que no te das a ti, y eres tú el que no te sirves a ti, y entonces te lanzas fuera a hacer. Y este es el desde dónde en esa área en donde nosotros os hemos Eso contado, es. en la suya, yo la mía, pero cada uno de nosotros hay muchos desde dónde, y por eso, pues ya es hora de que descubramos la verdad, si queremos. Entonces, es muy importante, como veis, hacernos las preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Y sobre todo y principalmente, ¿desde dónde? Al principio tal vez nos costará encontrar las respuestas. No importa. No tenemos hábito de hacernos preguntas. No tenemos hábito de detenernos a reflexionar para encontrar las respuestas. Queremos llevar razón. Es decir, queremos creer que lo que creemos es la verdad, porque es una manera de protegernos. Y esa protección, que es una forma de ocultación de los verdaderos motivos internos, lo hacemos simplemente porque creemos que así eh, no va a salir todo eso que está oculto por lo que nos van a señalar. Pero claro, resulta, imaginaos, ¿cómo yo voy a querer darme cuenta que en realidad mi afán de servicio era autoengaño, era una mentira, que yo lo único que quería era que me quisieran y que me sirvieran a mí también? Pues no lo quiero saber, porque si yo hago eso me van a decir interesado. Entonces, es una defensa, no lo hacemos adrede. Pero en esa ocultación en forma de defensa, pues al final, mira, ¿dónde estamos como humanidad? Entonces, ahora sigo teniendo ese rasgo de personalidad, pero porque quiero, no para comprar amor, no para sentirme querido. No lo tengo que hacer siempre. Puedo empezar a marcar límites, cosa que me costaba muchísimo. Puedo decir no sin problema. Y cuando decido ponerme al servicio, lo hago porque realmente quiero y haciéndolo me siento bien y no es necesario una vuelta de mano para que se cierre el círculo y yo pensar que esta vida merece la pena. Sí, mirar, es que el desde dónde nos lo ocultamos de manera inconsciente. Como de nuevo, repito, os lo hemos dicho tantas veces en todos los capítulos, es de manera inconsciente. Uno no se para a descubrir nada. ¿Por qué? Pues por esa moralidad de juicio de nosotros hacia nosotros, pero que lanzábamos fuera, pero que ya sabéis que estaba dentro también. Entonces, como dice Ismael, el desde dónde, incluso os diríamos que ya está creado, que hay una red de mundo de intención que nadie quiere ser consciente de que prevalece por ahí a nivel energético, y nadie quiere ser consciente porque le teme a eso que es un pensamiento que no está correcto tener, por ejemplo. No, no está bien sentirlo. Sí. Y Actitudes que no están bien tener, comportamientos que no están bien tener, sentimientos que no están bien tener, y nada, y suma y sigue, y suma y sigue. Entonces, bueno, ¿Y por qué queremos haceros hincapié en ello? Porque cuanto más veamos ese mundo inconsciente, que sería esto, un mundo inconsciente nuestro, individual, la verdadera intención de lo que se fragua en nuestras vidas personales, cuanto más lo veamos, menos seremos víctima de nuestro propio autoengaño, porque no es externo, es interno. Empieza primero en nosotros, después se genera fuera, pero primero empieza en nosotros. Entonces, más libres seremos y antes seremos libres, nada más. eso es. Entonces, creamos distorsión desde ahí, desde la verdadera intención subliminal que rige nuestras acciones, pensamientos, emociones. Y por eso es tan importante esa observación sobre nosotros y esas preguntas.
Eso es. Así que bueno, nuestra invitación, ¿cuál es? De hecho, es una invitación que es lo que trabajamos en extenso en los cursos. ¿Por qué? Porque nadie te va a sacar de donde estás. Tú te vas a sacar de donde estás. Pero tienes que saber hacerlo. Tienes que usar no solo el conocimiento, sino las herramientas que te van a permitir desde tu vida, desde tu individualidad, desde tu ejemplo concreto y no desde el de nadie, empezar a gestionarte de una manera distinta. Entonces, nuestra invitación, ¿cuál es? Es muy importante hacerte preguntas. Y las 3 preguntas que te invitamos a hacerte son: ¿por qué? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿desde dónde? No importa si al principio te cuesta más averiguar las respuestas. Sigue, insiste, porque en la medida que más practiques, más sencillo te va a resultar. Es la falta de hábito lo que hace complejo esta práctica, no la práctica en sí. Por tanto, de ti depende practicar, practicar, practicar. Y es tan importante esto que os estamos diciendo, es tan clave para salir del autoengaño, es decir, para vivir libres y no condicionados, que de verdad no os quedéis con dudas. Para eso están los comentarios y el canal de Telegram. Hacernos las preguntas que queráis, porque esto es lo que va a marcar un antes y un después en vuestra vida. Yo por mi parte concluiría sintetizando diciendo hallar el desde dónde vivís y despersonalízate de lo que piensas, sientes y cómo actúas. Tú no eres eso, tú eres el creador de eso. Entonces, primero, mira a ver qué estás creando, después no creas que no te conviertas en ello, porque es muy sutil y está muy arraigado y es muy automático en todos nosotros. Y estamos tristes para todo el día y nos hemos hecho tristeza o ira o dolor o frustración. Esto es lo que os estamos diciendo. Yo me concluiría con esto. Eso es. Bien, capítulo 32. Autoengaño, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? De verdad, si quieres ser libre, ¿desde dónde? Esa es la clave. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos la semana que viene.